Muy buenas noches, bienvenido de nuevo a su programa Acción Positiva. Primero que todo, pues de nuevo agradecerle a todas aquellas personas que pues, nos abren sus hogares estas noches para poder conversar, para poder expresarles y llevarles algunas ideas. Realmente es de lo más motivante el recibir los comentarios, el recibir sus correos o sus palabras, porque esto nos ayuda y nos estimula a seguir adelante. Esto se aplica bastante en caso al último programa que hicimos con el licenciado Roberto Ardón, porque han sido innumerables las comunicaciones que hemos recibido de muchos ciudadanos que nos han dicho que les ha llamado tremendamente la atención y ha despertado su interés el hecho de que en Guatemala verdaderamente pudiéramos tener debate político auténtico. Estamos nosotros los ciudadanos guatemaltecos cansados de ver que las campañas políticas en este momento pues prácticamente se reducen a ver quién ofrece más, quién da más bolsas, quién ofrece más láminas, quién ofrece mejores cantantes, quién lleva mejores shows musicales. Y eso pues verdaderamente el guatemalteco está hastiado. Entonces nos han hecho el señalamiento de que nos estimulan a que hagamos un verdadero debate político. Y esta idea, viniendo sobre todo pues de nuestra audiencia, nos ha gustado mucho y estamos trabajando ya en ello. En este programa hemos tenido el gran beneficio y suerte de contar con excelentes invitados y estoy seguro que cada uno de ellos será capaz de contribuir a que armemos un debate político de altura, el cual nos permita a usted, particularmente, que es quien con su voto va a decidir lo que pasa en Guatemala, nos permita verdaderamente saber por quién debemos nosotros eventualmente poner el voto o tomar una decisión. Así que de una vez les dejamos la invitación y les vamos a ir contando a medida de que pase el tiempo de cómo estamos organizando un debate político o dos o los que sean necesarios, que sean verdaderamente de altura. Ese debate político que usted como ciudadano merece, que Guatemala necesita, porque de ahí vamos a aportar acciones positivas importantes para cambiar a lo mejor finalmente el futuro de este país. Pero me he prolongado un poquito en esta introducción y quiero hacer la presentación de mi invitado esta noche, Manuel Villacorta. Él es doctor en Sociología y Ciencias Políticas. Doctor, bienvenido a su programa Acción Positiva. No, gracias a usted, doctor, por la invitación. Es un privilegio, es un honor poder compartir con ustedes en este programa. El doctor ha estado ya con nosotros en ocasiones anteriores y pues es mucho gusto tenerlo de nuevo. En la introducción, doctor, yo hacía un poquito de comentario de cómo el ciudadano guatemalteco tiene esa desesperación, diría yo, por buscar respuestas de parte de las personas que quieren participar en política, porque ya todo esto se ha limitado, como decía yo también, a ver quién ofrece más, pero no vemos verdadera propuesta. Un amigo, me decía un amigo, por cierto, muy ilustrado y muy observador de la política, me decía, mira, esto parece como aquello de la mitología griega, cuando le pasa a Prometeo, que todos los días era encadenado a una roca, todos los días el dios lo castigaba, Zeus lo castigaba con que llegaran los buitres o un águila a sacarle el hígado. Pasaba todo el día, el hígado se recuperaba durante la noche y al día siguiente volvía a pasar lo mismo. Es decir, Guatemala cada 4 años estamos viviendo un proceso eleccionario que nuevamente, desafortunadamente, termina en una gran desilusión popular. Según las diferentes estadísticas que hemos visto, encuestas, 70% o más de los guatemaltecos en este momento están totalmente defraudados con la política de Guatemala. ¿Qué decir de los políticos de Guatemala? Y como que dicen, no tenemos verdaderamente ninguna opción. Doctor, ¿cuál es su impresión de lo que está sucediendo en este momento en la política en Guatemala? Bueno, doctor, mi percepción es que el sistema habría que ubicarlo dentro de un contexto más amplio, hablar del régimen político y del régimen de gobierno, ¿no? Porque realmente creo que es lo más importante. Habría que considerar, por ejemplo, el desarrollo que ha tenido, la experiencia que nos ha generado como país, el retorno a la llamada democracia en el año 86 a la fecha, ¿no? Porque evidentemente podemos hacer un análisis del gobierno del general Pérez Molina, pero ya las circunstancias nos exigen un análisis ampliado.
hemos venido viviendo los guatemaltecos un proceso de constante degradación del sistema político. Eso producto sin ninguna duda de la falta de compromiso por parte de los mismos políticos, y hablemoslo claro, de los grupos fácticos de más poder en el país que no lograron articular una agenda nacional desde sus inicios, ¿no? Ese pacto de élites que no se dio, que fue donde fracasamos, porque realmente el desmontaje de la dictadura, la eclosión social por la participación, las elecciones fundacionales en el 85 se dieron, lo que no se dio fue ese pacto. Entonces hoy vemos, por ejemplo, a todo nivel, si nosotros hablamos con personas de muchos recursos o hablamos con personas de humilde extracción, todos nos van a demostrar, nos van a exponer su gran preocupación por el Estado de la Nación. Si analizamos, por ejemplo, el organismo ejecutivo, caímos ya en una especie de presidencialismo bonapartista. Es decir, el presidente opaca a su equipo de gobierno, el presidente decide la política económica, maneja las fuerzas de seguridad, es el eje mediático en comunicación en el gobierno, es el señor presidente que nos recuerda a las dictaduras anteriores. Y no me refiero específicamente a General Pérez Molina, sino a los últimos presidentes, ¿no? Ese presidencialismo bonapartista que no es recomendable cuando un país busca generar un proceso democrático sólido. Si vemos, por ejemplo, el tema del parlamentarismo, es un parlamentarismo mercantilista, en donde evidentemente la función de legislar a favor de la sociedad o fiscalizar al Ejecutivo desde una perspectiva consciente se perdió. Es decir, vemos que opera ese parlamentarismo mercantilista desde la óptica del chantaje, desde la óptica de la extorsión. Si bien en algunas áreas de la ciudad la extorsión es de 300, 400 quetzales a una tiendecita, las extorsiones a ese nivel en el Parlamento llegan a 300, 400 millones de quetzales para aprobar o para improbar una ley o para llevar a un ministro a interpelarlo. Es decir, se deformó totalmente el parlamentarismo. Y por el otro lado, no menos grave, el sistema de justicia, que es un sistema de justicia que todos sabemos está cooptado, que es un sistema de justicia que en su gran mayoría de casos es corrupto. Nos da mucho temor a los ciudadanos de cualquier extracción social poder tener un conflicto civil o penal y tener que incursionar a esa historia complicada que sería ir a los tribunales en esas circunstancias. Es decir, el guatemalteco percibe que las instituciones han colapsado, ya no funcionan. Entonces, doctor, yo creo que la solución sería precisamente un proceso electoral. Esos procesos electorales que vienen a refrescar la institucionalidad, que vienen a aportar nuevas propuestas, nuevas figuras para rescatar aquellos aspectos en donde vamos mal. Desgraciadamente, en las actuales circunstancias es al contrario. Estas elecciones no perfilan en ninguna medida la posibilidad de encontrar solución a esos grandes problemas. Por el contrario, estamos viendo cómo la degradación del sistema político ha llegado a niveles jamás sospechados. Yo diría que existe un gran desencanto, una gran preocupación con el tema electoral. Creo, sin ninguna duda, de que van a haber extraordinarios niveles de abstencionismo y que el único motor que podría generar participación en el proceso electoral sería la elección de los alcaldes, por cuanto sí se identifican en alguna medida con las poblaciones. Pero la elección a diputados y la elección a presidente y vicepresidente estoy totalmente seguro que no generan ningún atractivo a la población en este momento. Salami, salchicha, la lica, la pizza, tienda en la esquina, familia, el churrasco, super pa' todos, chorizo, la risa, la noche, los pinchos, fogata en la playa. Bremen está en todo. Si es con Bremen, sí. El único motor que podría generar participación en el proceso electoral sería la elección de los alcaldes, por cuanto sí se identifican en alguna medida con las poblaciones. Pero la elección a diputados y la elección a presidente y vicepresidente estoy totalmente seguro que no generan ningún atractivo a la población en este momento. Muchas gracias, doctor. Mire, usted, pues en esto que nos ha hablado, ha tocado varios puntos que son sumamente importantes y desafortunadamente reales. Yo me quisiera referir, por ejemplo, a la figura del presidente. Desafortunadamente, como usted dice, se ha hipertrofiado y resulta que el señor presidente, incluso los anteriores, pero se ha ido agudizando cada vez más, pues asumen casi que todas las funciones, ¿verdad?
prácticamente resulta que si hay que dar un comunicado de algo, lo da el presidente. Si hay que dar una mala noticia, una buena noticia, igual, como que es un protagonismo totalmente innecesario. Y esto pues va llevando a un tremendo desgaste. Recientemente también terminó su periodo presidencial en Uruguay José Mujica. Y cuando José Mujica se retira de la presidencia, tiene un enorme, muy elevado índice de popularidad, pero de esa popularidad genuina, aquella que el pueblo la siente. Hago este señalamiento de lo genuino porque también nuestro gobierno se han venido acostumbrando al uso de millones de quetzales para promover la figura presidencial o del binomio presidencial. Sí. Dinero que nosotros sabemos que estaría mucho mejor en hospitales, en escuelas, en seguridad para la población. Pero no, este egocentrismo que se ha venido creando para querer subir la imagen ha sido verdaderamente nefasto. Ahora, si el guatemalteco, como yo decía un momento, se encuentra de nuevo en su laberinto, Guatemala vuelve a estar en un laberinto, doctor, porque enfrenta un proceso eleccionario que ya pronto será convocado formalmente, pero no hay una luz al final del camino. Hay multitud de caminos que parecen no llevar a ningún lado. ¿Cree usted, doctor, que en este momento, dentro de las opciones actuales, sin personalizar ni ponerle ningún nombre o apellido, hay verdaderamente opciones reales para el guatemalteco o es más de lo mismo en general? Yo diría, doctor, contundentemente que es más de lo mismo y quizás peor de lo que hemos tenido. Porque es evidente que el gobierno lo que necesita es decir, que el país lo que necesita es un gobierno verdaderamente eficiente y comprometido con los grandes problemas del país. Nos damos cuenta que en Guatemala no existe simplemente la política pública. Es aberrante que los dos partidos que están punteando en este momento sigan apuntalándose en función a repartir víveres, por ejemplo, a la gente pobre. Yo recuerdo una anécdota muy particular de un amigo que es psiquiatra, ya falleció. Nos encontramos no hace mucho tiempo en una cafetería y hablábamos de las muertes de los niños en el Hospital Roosevelt. Fue con el gobierno anterior, por la falta de equipo médico. Y había una valla precisamente frente a nosotros de una figura política del momento que estaba en el gobierno. Y me decía, aquí puedes ver bien lo que es la sociopatía, lo que es la patología de poder. No hay recursos en un hospital y están muriendo los niños, y ahí están las vallas publicitarias de este gobierno promoviendo las bolsas solidarias, por ejemplo. Es decir, quizás los guatemaltecos por esa lucha por la sobrevivencia del día al día vamos perdiendo la capacidad de análisis, pero en lo personal yo, doctor, con muchísima pena le digo que no veo en ninguno de los actuales candidatos la formación, la experiencia, la calidad moral, el compromiso social como para poder ser una opción real para la población. Es decir, de una u otra forma, los candidatos ya han hecho gobierno desde el Parlamento, desde el propio Ejecutivo, y Guatemala, lejos de mejorar, ha ido para atrás. No hemos evolucionado para bien, hemos involucionado. Yo soy muy escéptico definitivamente, y yo sería categórico, contundente en decir que con estas figuras el país va para atrás. No hay posibilidades de que el país logre superar los grandes problemas. Pero quizás, doctor, algo que habría que volver a apuntar es, dos autores, Acemoglu y Robinson, publicaron hace poco un libro denominado ¿Por qué fallan los países? Lo publicaron en inglés originalmente, luego se publicó en español. Y ellos hicieron un estudio de muchísimas sociedades, de muchísimos países, y llegaron a las conclusiones científicas de que si bien los recursos naturales, los recursos humanos, técnicos, calificados, las cercanías a los grandes mercados inciden, el principal elemento que condiciona el éxito o el fracaso de un país es la calidad de sus instituciones. Dependiendo de la calidad de instituciones que tenga un país, así está perfilado su futuro. Entonces, si las instituciones del país están tan mal, y si repito, esa gran oportunidad que son los procesos electorales, no nos van a ofrecer ese cambio, sino por el contrario, van a acelerar los mismos vicios dentro de las mismas instituciones, es evidente que no hay futuro. Yo creo que el país ya no aguanta más, doctor. Hoy, precisamente hoy, se publicó un informe del Banco Mundial, del Fondo Monetario y del BID, tripartito,
en donde rebajan aún más el crecimiento económico de América Latina para el 2015 a 0.9%. Es decir, en una realidad tan complicada como es esa recesión que ya estamos viviendo a nivel regional, la pérdida de potencia de las economías como Brasil y Venezuela y México, por ejemplo, que afecta a Guatemala, lejos de nosotros tratar de encontrar soluciones con una política económica eficiente, seguimos con una política propagandística absurda, ofensiva, que es la de regalarle bienes a las personas que están sufriendo gravísimas condiciones sociales por hambre o enfermedad, por ejemplo. Claro. Entonces yo no veo posibilidades de que con las actuales ofertas pueda potenciarse un cambio en el país. Ahorita estamos poniendo ahí en la pantalla, doctor, porque para tocar el punto esto de la ayuda esta, las bolsas, ¿no? Que en su momento empezaron como un aporte social, que obviamente tienen una función en momentos históricos específicos. Las bolsas sociales no son nuevas, las empezaron en Brasil, en el tiempo de Lula, ya se empezaron a usar. Desafortunadamente en Guatemala las han vuelto clientelares, y en este desplegado de periódico que estamos viendo se menciona que una organización política va a gastar, dice, por lo menos 45 millones de quetzales en bolsas para regalar. Luego, por otro lado, doctor, disculpen lo que voy a decir si a alguien le suena un poco ofensivo, pero pareciera que estamos creando pueblo de mendigos, que solo estamos acostumbrados a alargar la mano para que nos caiga la bolsa, cuando realmente lo que nadie aquí se ha atrevido a hacer, porque obviamente se maneja clientelarmente, es a invertir todos estos miles de millones de quetzales en producción, en hacer que la gente tenga sus pequeñas empresas, sus pequeños negocios, para que haya la dignidad de ganarse su dinero y de que sea algo que sea permanente, que no sea para un día, doctor. Pero esto es parte de todo este sistema corrupto en el que estamos viviendo. Cuando usted hablaba de las instituciones, es un hecho que están cooptadas todas nuestras instituciones. Por ejemplo, el Tribunal Supremo Electoral, doctor. ¿Qué fuerza le ve usted al Tribunal Supremo Electoral ante esta verdadera marejada de propaganda anticipada en la cual todo el mundo hace lo que se le da la gana y el tribunal pues no tiene ninguna fuerza? Bueno, en alguna medida yo veo al Tribunal Supremo Electoral, doctor, como también le ocurre a la CICIG, ¿no? Son instituciones que tienen funciones muy precisas y que son funciones buenas, evidentemente, pero que están muy limitados desde la perspectiva económica, desde la perspectiva material y desde la perspectiva legal para poder operar. Creo que los magistrados, en particular 2 de ellos, han mostrado mucho más compromiso con el tema de regular las campañas, con el costo político, incluso de seguridad personal en que han incurrido, en una forma muy valiente lo han hecho. Creo que el tribunal ha hecho una buena labor, pero evidentemente es muy pequeño ese tribunal frente a toda una práctica constitucionaria corrupta y polémica que en Guatemala se ha venido fraguando durante años. Entonces se queda muy pequeño ese intento del Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, hay que reconocer, yo reconozco el gran esfuerzo que han hecho por desempeñar con eficiencia su papel, y no dudo que van a intentar hacerlo hasta el último momento. Sin embargo, como usted decía, la cooptación de las instituciones evidentemente plantea la potencial cooptación del Tribunal Supremo Electoral, que sería un pase extraordinariamente beneficioso para todos aquellos partidos políticos que aspiran a llegar al poder de una u otra forma. Entonces, hay una situación complicada. Yo veo, doctor, con muchísima pena, mucha lástima, que Guatemala, siendo un país tan rico, tan dotado de recursos, de gente tan trabajadora, siga maniatado, siga cautivo, secuestrado por un grupo minoritario inescrupuloso que no ha permitido que nos desarrollemos. Salami, salchicha, la lica, la pizza, tienda en la esquina, familia, el churrasco, super pa' todos, chorizo, la risa, anoche los pinchos, fogata en la playa. Bremen está en todo. Si es con Bremen, sí. Hay una situación complicada. Yo veo, doctor, con muchísima pena, mucha lástima, que Guatemala, siendo un país tan rico, tan dotado de recursos, de gente tan trabajadora, siga maniatado, siga cautivo, secuestrado por un grupo minoritario inescrupuloso que no ha permitido que nos desarrollemos. Quiero contarles rápidamente una anécdota. Tengo un grupo de amigos con el cual nos movilizamos generalmente los fines de semana en moto y hemos podido llegar a lugares inhóspitos. Hay un lugar muy peculiar, muy peculiar,
que descubrimos. Fue muy aleccionador para nosotros. Esto es en San Cristóbal el Alto, por el periférico de Antigua Guatemala, cuando uno va a Santa María de Jesús, hacia el volcán, por este Limpal hacia arriba. Resulta que es una comunidad que ha estado durante siglos abandonada. Y nos contaban ellos con dolor cómo ellos acostumbraban bajar todo el tiempo a la Antigua a estudiar, sin carretera, por supuesto, caminos de tierra en invierno, al extremo que en la Antigua los empezaron a apodar como los coyotes, porque bajaban enlodados, bajaban sucios, y les hacían un bullying muy fuerte, burla, les aullaban cuando ellos llegaban a las escuelas o a los institutos, y esta comunidad nunca se amilanó, siguió adelante, siguieron trabajando, y supieron utilizar algo que es muy peculiar acá, que es la ventaja comparativa de la belleza que tiene el lugar por la altitud en que está. Si usted llega ahí puede ver perfectamente bien, es el mejor mirador de la Antigua, de Jocotenango a la Antigua, a Ciudad Vieja, completo, ¿no? Lo utilizaron, siguieron adelante, algunos de ellos se fueron graduando, pusieron talleres para sastrería, tienen un proyecto de apicultura muy bonito. Un americano ya mayor llegó, compró un terreno, hizo un restaurante modesto pero muy bonito, y están empedrando ya su carretera. Y nos decían ellos que no se amilanaron, que solitos empezaron a luchar por su amor propio y lograron llevar ese relativo, y diríamos, pobre desarrollo, si usted quiere, doctor, a esa comunidad, pero lo lograron. Ahí está para que los televidentes vayan y lo visiten. Entonces yo me preguntaba con los amigos, ¿se imaginan ustedes sin ayuda lo que esta gente ha logrado construir? Si el Estado llegase aquí con políticas públicas de verdadero desarrollo, con programas de pequeña y mediana empresa, pero verdaderamente sólidos, Guatemala sería un potencial. Desgraciadamente, doctor, lo vemos, a los candidatos eso no les interesa. Es decir, no les interesa el trabajo comprometido, no hay amor por el país, no hay un compromiso con el país, el amor es hacia una patología de poder, hacia el dinero, hacia el negocio turbio, que nos está haciendo tanto daño. Yo creo que Guatemala tiene un gran potencial. Es un llamado a no caer en la decepción, a la preocupación constante, a la incertidumbre, sino antes bien, tenemos los recursos necesarios, humanos, técnicos, naturales, para salir adelante. Solo tenemos que pasar esta larga noche que ya nos tiene muy agobiados. Está larga la noche, doctor, está larga, ¿no? Sí. Pero imagínese usted que en este momento el panorama político que enfrentan los guatemaltecos, primero no hay ninguna claridad ideológica, porque prácticamente el que era vicepresidente de un partido resulta siendo vicepresidente de otro, alguien que tenía un puesto importante en el gobierno actual resulta siendo vicepresidente del partido opositor. En el partido de gobierno pues no se sabe si el candidato va o no va. En fin, una pugna muy grande por lo que son puramente las posiciones. Y menciono lo ideológico, doctor, en el sentido de que, por ejemplo, cuando usted estaba hablando del ejemplo que nos dio, yo estoy seguro que la gente ahí en San Cristóbal tiene orgullo de lo que está haciendo, sí, tiene dignidad, pero desafortunadamente cuando han querido volver a este pueblo, un pueblo de mendigos que se acostumbre a recibir la bolsa y la ayuda, pues también nos están queriendo quitar la dignidad. Yo le hago un llamamiento a usted que nos está viendo y nos está escuchando. Imagínese lo que dice el doctor en lo que nos estaba comentando de lo fuerte que es este pueblo de Guatemala. Seamos dignos, seamos valientes, rescatemos a Guatemala, dignidad y salgamos adelante, porque no podemos verdaderamente dejarnos derrotar por estos políticos que únicamente ven sus intereses y sus derechos, porque todos estos cambios que estamos viendo, doctor, viendo quién se coloca dónde, ya estamos oyendo en el Congreso que pues abiertamente lo dicen, mire, es que me cambio de este partido porque en el otro ya no me dieron opción para reelegirme, o porque mejor este va a jalar más y llevo más seguro. Realmente qué dignidad tan poca la que están demostrando estos funcionarios. Sí, yo creo, doctor, que todos los pueblos tienen un nivel de resistencia y yo no, por otro lado, creo que es bueno que el sistema político, el régimen de gobierno ha llegado al nivel de crisis que ha llegado, ¿no? Eso es bueno. Bertolt Brecht decía que la crisis no es más que el encuentro de algo que no ha terminado de morir con algo que no ha terminado de nacer. Yo veo, y usted lo maneja muy bien desde la terminología médica, doctor, cómo esas crisis eventualmente son necesarias para reforzar un organismo y que salga bien librado de ello, eventualmente pues subsistir o fallecer, pero darle margen a otro tipo de instancias. Esto ya no podía continuar como está. Yo estoy pesimista en cuanto a que no hay opciones en las próximas elecciones, ni las va a haber,
pero estoy optimista en el sentido de que el sistema ya está llegando a su final. Eso nos lleva hacia lo que podríamos llamar la madre de las batallas entre los guatemaltecos buenos, que somos la gran mayoría, versus los guatemaltecos malos, que son pocos pero con mucho poder, que han tenido al país sujeto en unas condiciones deplorables. Pero seguramente vamos a encontrar los caminos. Yo creo que tenemos recursos, tenemos por ejemplo el grupo del G4, la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, la Universidad de San Carlos, las cámaras empresariales, que tenemos que ir constituyendo un frente social para ir e institucional fiscalizando la actividad de los partidos políticos. Es urgente que lo hagamos. No podemos ser responsables y permitir que las cosas continúen por inercia y seguir orientando al país hacia una debacle que no sería justa, particularmente por los miles y millones de niños y jóvenes que no merecen ese futuro. Y tenemos ese 70-75% de guatemaltecos que verdaderamente se resisten a participar, porque por un lado uno dice, no hombre, que hay que participar porque hay que estar en la parte cívica, pero yo he oído respuestas, por ejemplo, de gente que me dice, ¿y para qué voy a dar mi voto para que un partido reciba los dólares que recibe por mi voto cuando realmente no quiero votar por ellos, ¿verdad? Desafortunadamente el voto nulo pues no cuenta. Pero yo creo que también debíamos de ir reforzando esto para que si el 70% de la población rechazara un sistema, pues como que automáticamente tuviera que volverse a ir a una nueva elección. Y es que es un tema importante, doctor. Es un tema importante en el sentido de que hay sistemas como los sistemas parlamentarios que son mucho más flexibles, que cuando un gobierno ya no está funcionando como debiera, puede incluso sustituirse de inmediato sin necesidad que llegue al fin de su mandato temporal como estaba planificado. Son sistemas que tienen una versatilidad y un ajuste mayor. Nosotros tenemos temor a eso y se habla de que un rompimiento institucional sería gravísimo, un mal precedente en América Latina, que la comunidad internacional nos inculparía, que la OEA tendría que activar todos sus mecanismos de defensa de la democracia, toda esa palabra política teórica oportuna dentro de una estabilidad puramente formal, pero no debemos tener miedo a hacer esos planteamientos que usted hace. Es decir, si las cosas no están caminando, hay que hacer un alto en el camino. Sí, claro, yo creo que son cambios que eventualmente pueden incluirse dentro de una reforma eventualmente constitucional o buscar el mejor camino para hacerlo. Pero lo que sí es realidad es que el guatemalteco ya no aguanta, ¿no? Está cansado, este país es maravilloso, la gente es increíble y por eso estamos todavía y por eso vamos caminando. Pero es demasiado esfuerzo, demasiado sacrificio como para llegar a ningún lado. En esta historia de la mitología griega que yo citaba al principio de Prometeo, a él lo encadenan porque él roba el fuego para dárselo al pueblo. Y pareciera que está condenado ahí, pero no, hay otro Dios que viene y lo libera, porque dice este hombre que está ayudando no puede vivir acá. Esa es la esperanza de Guatemala, que todavía podemos rescatar el fuego y verdaderamente rescatarlo para que nuestros hijos, nuestros nietos tengan un mejor país, tengan una mejor condición que la que tengamos nosotros, tengan una democracia que sí funcione, doctor. Doctor, tengo 30 segundos para que usted le deje un mensaje a mi audiencia. Pues ser optimistas, organizarnos y participar. Esos son los 3 pasos que tenemos que tener los guatemaltecos. Ser optimistas, organizarnos y participar. No forzosamente entre una institución política, no forzosamente con el voto el día de las elecciones, también a través de la exigencia a todos estos grupos para que se aparten del camino y darle el espacio a la gente que merece esos puestos para sacar a Guatemala adelante. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado esta noche, al doctor por habernos compartido su experiencia, su conocimiento y su visión. Verdaderamente este país nos pertenece a los guatemaltecos y lo que recibimos no es tanto como lo que tenemos que entregar, así que trabajemos por ello, hagamos el esfuerzo, tengamos una lucha dura, una lucha cívica consciente, razonada y muy valiente. Buenas noches y nos vemos la próxima semana con más acción positiva. Muchas gracias. A usted.